Seguimos avanzando, chicos, llegamos ya a la unidad 6, ¿sí? Vamos a ver el tema de los ejercicios. Bueno, el primero les pide completar la siguiente tabla, ¿sí? Y lo que tienen que hacer ahí es poner la cantidad de electrones de valencia. Ustedes saben que para ver los electrones de valencia tienen que ir a la tabla periódica. Y en la tabla periódica lo que tienen que ver ustedes es el grupo al que pertenece, ¿sí? Entonces, si pertenece al grupo 1, como por ejemplo el hidrógeno, va a tener un electrón de valencia. Recuerden el concepto de lo que es el electrón de valencia, ¿sí? Que son los electrones que están en el último nivel de energía. Acuérdense también que los niveles de energía lo van a definir las filas. Tienen acá del 1 al 7, ¿sí? Esos son los niveles de energía, mientras que los grupos, ¿sí? O sea, nosotros no vamos a trabajar con los grupos, digamos, del 3 al 12, o sea, los que están marcados con la letra B en algunas tablas periódicas, sino que vamos a trabajar con el 1 y el 2 y del 13 al 18, que los que están, digamos, del 13 al 18 y del 1 al 2 los pueden encontrar como grupo A, ¿sí? O sea que el 13 lo pueden encontrar también en algunas tablas periódicas como el 3A y el 18, por ejemplo, el 8A. Bueno, eso para aclarar porque hay distintos tipos de nomenclaturas en las tablas periódicas. Entonces, si nosotros volvemos al cuadro, bueno, el primero que nos piden es el del hidrógeno, como les decía yo. Entonces vamos a la tabla periódica, buscamos el hidrógeno y el hidrógeno está en el grupo 1. Si está en el grupo 1 tiene un electrón de valencia. Si miramos otro de los que tenemos acá, por ejemplo, bueno, no sé, el magnesio, ¿sí? Mg es magnesio. Entonces, vamos a la tabla periódica y en la tabla periódica buscamos el magnesio, ¿sí? Tenemos el magnesio acá que es del grupo 2. Entonces, como está en el grupo 2, va a tener 2 electrones de valencia. Bueno, volviendo así a toda la lista, podemos hacer alguno más si es que quieren, pero es la mecánica de resolución de este ejercicio. El oxígeno. Vamos a la tabla periódica, buscamos el oxígeno, que lo tenemos acá. Entonces el oxígeno está en el grupo 16, que puede ser el grupo 16 o también lo pueden encontrar como el grupo 6A. Entonces eso es lo que les está diciendo, que tienen 6 electrones en el último nivel de energía. Por lo tanto, la cantidad de electrones de valencia que va a tener van a ser 6. Bueno, el ejercicio que le sigue y es de completar. Tienen un texto y tienen que completar con las palabras que correspondan. O sea que lo que les voy a pedir acá es que pongan en pausa el video si es que no lo hicieron y traten de hacerlo solo, ¿sí? Entonces, les da una serie de palabras con las que tienen que completar los espacios vacíos. Entonces les dice, para unión iónica, el átomo de sodio, ¿sí?, pierde un electrón y el átomo de cloro gana dicho electrón. La unión se da por fuerza electrostática de atracción entre los átomos que quedan con cargas eléctricas netas de signos opuestos. Mientras el sodio queda positivo, el cloro negativo. Estos átomos reciben el nombre de iones, donde el positivo es un catión y el negativo es un anión. ¿Sí? Esa sería la forma en que tendrían que completar este segundo punto. Después pasamos al tercer punto de la guía, que es lo mismo, ¿sí? Tienen que volver a completar. Ahora es otra serie de enunciados. Si les dice, en las uniones o enlaces covalentes, los átomos comparten electrones satisfaciendo la regla del octeto. Cuando se comparte un par de electrones, la unión se denomina covalente simple.
mientras que cuando se comparten 2 y 3 pares de electrones se denominan enlaces covalentes doble y triple respectivamente. Por ejemplo, la molécula de agua, que es la que tienen ahí, tiene un enlace covalente simple. La de agua no, la de hidrógeno. Por ejemplo, la molécula de hidrógeno tiene un enlace covalente simple. La molécula de dióxido de carbono tiene 2 enlaces covalentes dobles y la molécula de agua tiene 2 enlaces covalentes simples. Después vamos a ver algunas uniones de estas moléculas para que vean los enlaces. Después sigue el ejercicio 4, ¿sí? Que les dice: señalen los compuestos que solo posean enlaces covalentes. ¿Sí? O sea, para el tema de ver que solo tengan enlaces covalentes, ustedes primero tienen que tener en cuenta un concepto que es el de la electronegatividad. ¿Sí? Que la electronegatividad lo que define es la tendencia que tiene un determinado elemento de atraer hacia sí un par de electrones. ¿Sí? O sea, digamos que hay una escala de electronegatividades que va del 0 al 4, es una escala, digamos, relativa entre los distintos elementos de la tabla periódica, y lo que les va a representar ese número es la tendencia que tiene ese elemento de atraer hacia sí un par de electrones. ¿Qué es lo que tienen que ver ustedes? Que cuanto mayor es la diferencia, o sea, o el que tenga el número más grande es el que va a tener más fuerza para atraer, y el que tenga el número más chico es el que va a tener poca fuerza para atraer. Entonces, cuando se juntan uno que tiene mucha fuerza para atraer con uno que tiene poca fuerza para atraer, lo que termina pasando es que uno atrae y el otro cede. ¿Sí? Si se fijan, en la tabla periódica van a tener esa información de lo que es la electronegatividad, y si nosotros hacemos un esquema, ¿no?, de la tabla periódica, ¿sí?, como una especie de identikit de la tabla periódica, nosotros vamos a tener que la electronegatividad aumenta en este sentido, ¿sí? O sea, acá están los gases nobles, los del grupo 18, que estos tienen electronegatividad 0 porque son poco reactivos, y nosotros, bueno, no vamos a tener en cuenta esta parte de la tabla, como ya les había dicho antes. Entonces, lo que podemos ver nosotros es que la zona de los elementos menos electronegativos está acá. Ustedes van a ver que el menos electronegativo es el francio, y la zona de los más electronegativos está acá, que ustedes van a encontrar que el más electronegativo es el flúor. Entonces, si se cruzasen el flúor y el francio, el flúor, por tener una electronegatividad alta, le va a sacar los electrones al francio. Entonces, lo que va a pasar es que el flúor gana electrones y el francio los pierde. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una electronegatividad alta y este tiene una electronegatividad baja. Explico esto porque es lo que, digamos, va a determinar qué tipo de enlace van a tener cuando se unan dos elementos, ¿sí?, en base a la electronegatividad. Una forma más fácil que por ahí van a tener ustedes de darse cuenta, porque, digamos, no van a trabajar con compuestos complejos o que no cumplan con esta norma, es ver de qué lado de la tabla periódica están, ¿sí? O sea, van a tener, por un lado, en el grupo 1 y 2, ¿sí?, en esta zona van a tener los que son los metales, o sea, metales alcalino y alcalino térreos, y de este lado van a tener los que son los no metales. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tengan unión de metal más no metal, ustedes lo que van a tener es un enlace iónico. ¿Sí? Porque acá hay una transferencia de electrones del metal al no metal, justamente por esa diferencia de electronegatividad, ¿sí?
los metales están en esta zona y los no metales están en esta zona. Entonces la diferencia de electronegatividad es grande, hace que haya uno que atraiga mucho los electrones y otro que los atraiga poco o lo que mismo los cede, o sea, porque no tiene fuerza para retenerlos. Y después lo que van a tener ustedes es cuando tengan uniones entre no metales, ¿sí? Más no metales. El tema acá es que estos se van a unir a través de uniones covalentes. Acuérdense que la unión iónica, los electrones van de un elemento al otro elemento, mientras que en las uniones covalentes se comparten estos electrones. Entonces, ¿por qué se comparten? Bueno, justamente porque como están como se juntan dos no metales y son elementos que van a tener electronegatividades similares, no hay ninguno que tenga una electronegatividad más fuerte como para quedarse con esos electrones. Entonces la estrategia de unión va a ser compartirlos. Después en los otros ejercicios vamos a ver algunos compuestos y la forma en que se unen los átomos que lo componen. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, también hay otro criterio que les puede ayudar a definir si una unión es iónica o covalente, es decir, si la diferencia de electronegatividad, ¿sí? O sea, es ¿sí? La diferencia de electronegatividad es mayor a 2,1, lo que ustedes van a tener es una unión iónica. ¿Sí? O sea, si las electronegatividades de los dos elementos que se van a unir es mayor a 2,1, quiere decir que es una diferencia grande. Entonces, al ser una diferencia grande, eso lo que les va a estar determinando es que va a haber uno fuertemente electronegativo y el otro poco electronegativo. Así que el que es poco electronegativo le va a ceder los electrones al que es más electronegativo. Y si la diferencia de electronegatividad es menor a 2,1, van a tener una unión covalente. ¿Qué quiere decir? Que las dos electronegatividades, cuando ustedes hacen la diferencia, si les da un número chico, quiere decir que son parecidas. Entonces, bueno, al ser parecidas, eso hace que tengan que utilizar una estrategia de compartir los electrones a través de una unión covalente, porque ninguno es más fuerte para poder quedárselos. Bueno, esto con respecto a lo que sería, digamos, como la teoría que fundamenta la elección de este ejercicio, o sea, cómo lo resolverían. Entonces, el ejercicio lo que les dice: señalen los compuestos que solo posean enlaces covalentes. Justificar. Bueno, entonces, ustedes lo que pueden hacer es, que se los dejo como para que lo puedan probar, es buscar las electronegatividades. Por ejemplo, yo en esta tabla periódica que tengo acá, que es una que está en internet, si yo me fijo en el hidrógeno, déjenme ver, ahí, no. ¿Sí? Si yo acá me fijo en el hidrógeno, me dice que la electronegatividad acá 0,98. Si me fijo en el flúor, por ejemplo, ¿sí? El flúor tiene una electronegatividad de 3,98, lo que les decía yo, y el francio acá es de 0,7. ¿sí? Entonces ustedes ahí pueden saber las electronegatividades de absolutamente todos los elementos de la tabla periódica. Entonces lo que pueden hacer, ¿sí? es buscar el del magnesio y el del cloro, hacer la diferencia, ver cuánto les da esa diferencia, si mayor a 2,1 o menor a 2,1, y ahí definir si el enlace es covalente o es iónico. Otra forma que tienen también, por si muchas veces cuando hacen esa diferencia no les da una diferencia notoria o que les haga ver qué tipo de enlace es. Una forma que tienen de verlo también es si están uniendo dos no metales o un metal con un no metal. Si están uniendo un metal con un no metal, van a tener unión iónica, ¿sí? Porque están
digamos, en extremos de la tabla, ¿sí? Los no metales los van a encontrar en el lado derecho, ¿sí? Si miran de frente a la tabla, y los metales, bueno, no sé cómo les dije, o sea, los no metales del lado derecho y los metales del lado izquierdo de la tabla. Entonces, si ustedes tienen el cloruro de magnesio y van a la tabla, el primer elemento que tienen ahí, que es el cloruro de magnesio, si ustedes se fijan, tienen el cloro en el grupo 17, o sea que es un no metal, y el magnesio lo tienen en el grupo 2, que es un metal. O sea que acá están juntando un metal con un no metal. Por lo tanto, lo que van a tener es una unión iónica. ¿Sí? Si toman, bueno, el sulfato de potasio, a ustedes se les va a complicar un poco más porque no vimos tantas cuestiones de lo que es nomenclatura y compuestos ternarios. Pero bueno, no importa, es un oxoácido y es una oxosal, ¿sí? Que proviene de un oxoácido. Ustedes esto no les importa, pero lo que van a tener ustedes acá es que el azufre con el oxígeno, ¿sí? Ustedes si van a la tabla periódica de nuevo, el azufre lo tienen acá, o sea que es un no metal, unido al oxígeno, que es un no metal, o sea que estos dos van a estar unidos por enlace covalente. Esto va a formar el anión sulfato y ese anión sulfato va a estar unido, ¿sí? Como les decía acá, al potasio. El potasio en la tabla periódica está en el grupo 1. Por lo tanto, el azufre con el oxígeno para formar el sulfato se van a unir a través de unión covalente, mientras que esa especie que se forma, el anión sulfato, se va a unir se va a unir con el potasio a través de una unión iónica. ¿Sí? Como les digo, esto es un poco complejo para ustedes porque no vieron tanta base de química y digamos, tan, digamos, compuestos complejos. Pero bueno, con esta premisa de verlo de si es metal y no metal, bueno, ya ven. Con esta premisa de ver si es un metal y un no metal, van a poder ir sabiendo. Y bueno, no perdamos de vista lo que era la consigna, que decía los que solo posean enlace covalente. Bueno, el primero es iónico, habíamos dicho. El segundo tiene covalente, pero también tiene iónico, o sea que no sería. El segundo es similar el C, similar al B, digamos, es también tenemos, o sea, es un oxoácido. El nombre es el ácido hipocloroso. Y lo mismo, el cloro con el oxígeno, que son no metales, van a estar unidos al hidrógeno. En este caso, si bien comparten la estructura, fíjense que el oxígeno, el cloro y el hidrógeno, los tres son no metales. Una cosa que tienen que recordar, que a veces también confunde, que el hidrógeno está acá arriba en el grupo 1. ¿Sí? Y justamente está en lo que sería el grupo de los metales. Pero fíjense que el hidrógeno tiene color verde, o sea que tiene color verde como todos los no metales que están acá. Así que por eso no se confundan, el hidrógeno es un no metal aunque esté en ese grupo. Entonces, si ustedes se fijan en el ácido hipocloroso, lo que ustedes van a tener es que acá sí se dan todas uniones covalentes. Tenemos el oxígeno, el cloro, el hidrógeno, son todos no metales. Por lo tanto, podrían señalarlo como uno de los compuestos que solo poseen enlace covalente. Después tienen el óxido de calcio, que, bueno, de nuevo, calcio y oxígeno están en sitios opuestos de la tabla periódica. Y por último, lo que tiene es la molécula de glucosa, ¿sí? Que es un compuesto orgánico. Los compuestos orgánicos tienen la característica, lo van a ver en biomoléculas, de ser largas cadenas de carbono unidas por enlace covalente. O sea que en este caso también podrían ponerlo como uno de los compuestos que solo tienen enlace covalente. Así que fíjense que
los que tienen unidos no metales entre sí son los que van a formar enlaces covalentes, mientras los que tienen algún metal ya no van a formar enlaces covalentes. Bueno, hacemos el 5, que el 5 lo que les dice es lo siguiente. Si de las siguientes sustancias químicas señalen las sustancias iónicas y justificar, ¿sí? Entonces, para que sea iónica, nosotros hemos dicho que los enlaces iónicos se daban entre metales y no metales. O sea que ustedes lo que tendrían que buscar es eso. Entonces, tienen el cloruro de potasio. El cloruro de potasio tienen el cloro, que es un no metal, con el potasio, que es un metal. Por lo tanto, ahí tendrían una unión iónica. Después tienen el fósforo o tetrafósforo, también se puede denominar. Que ahí tienen, o sea, el fósforo es un no metal y además están 4 moléculas del mismo. Piensen que, 4 átomos del mismo, o sea que 4 átomos van a tener los 4 la misma electronegatividad. Por lo tanto, ninguno va a tener más fuerza para llevarse los electrones del enlace, o sea que sería, es bastante lógico que si todos tienen la misma fuerza, tengan que compartir porque no hay ninguno que se pueda quedar con los electrones. Después tienen el nitrato de plata. Sí, que de nuevo, acá el nitrato de plata es una oxosal. Y lo que tienen es que el nitrógeno se va a unir al oxígeno mediante enlace covalente, porque son dos no metales, mientras que el anión nitrato después se va a unir a la plata, que es un metal. Por lo tanto, acá no tendríamos, no sería solo iónica. O sea, tiene iónica y covalente, que es la del anión nitrato. El D les dice el óxido de bario. Bueno, de nuevo, acá tienen un metal con un no metal. Por lo tanto, van a tener unión iónica. Y por último, tienen el ácido nítrico, ¿sí? O sea, el ácido nítrico, ustedes van a tener todos no metales, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Por lo tanto, lo que van a tener ahí es todos uniones covalentes, ¿sí? Entonces, en el ácido nítrico, ustedes no van a encontrar enlaces iónicos. Por lo tanto, en este ejercicio les va a quedar solamente como iónicos el A y el D. En el C, bueno, no se confundan, tienen iónico, pero no son completamente iónicos. Bueno, ahora seguimos con el 7.